Buenos días a Sifu Johnny. Buenos días. Bueno, comenzamos esta segunda entrevista de usted y si usted está listo, cuando usted desee, puede... Sí, ya, vamos a empezar. Bueno, la primera pregunta, ¿cuántas armas contiene el estilo Choi Li Fa de Kung Fu que usted como Sifu ha estado impartiendo desde hace 17 años, según lo declarado por usted en su primera entrevista? Bueno, el Choi Li Fa tiene 48 armas aproximadamente, según las escuelas. Tiene formas como tal de armas 55 y es un estilo que las trabaja mucho en todos los niveles de enseñanza, desde los pequeños hasta los más adultos. Antiguamente era diferente porque antiguamente las armas se enseñaban solo ya cuando uno tenía un nivel muy elevado, pero actualmente, como persiguen otro objetivo, se enseñan así en todos los niveles y son esa cantidad aproximadamente, según la escuela, 48 armas tiene el Choi Li Fa. A sus ya 35 años de edad y siendo usted aún un Sifu joven con experiencia en la enseñanza de Choi Li Fa, explíquenos qué sentido tiene la enseñanza actual de sistemas de armas tradicionales como la de su estilo de Kung Fu relativamente moderno ya en pleno siglo XXI, teniendo en cuenta también la amplia colección de armas de fuego disponibles en muchas sociedades humanas actuales. Bueno, el objetivo actual del entrenamiento de las armas de Choi Li Fa es igual que de las otras armas de otros estilos de artes marciales, es fortalecer los brazos, fortalecer las muñecas, buscar mayor amplitud de técnicas, porque realmente, como bien usted dice, ahora mismo las armas de fuego tienen un mayor poderío, son mucho más efectivas, y estas armas que se usaban en tiempos antiguos para las guerras chinas y japonesas en caso de otras artes marciales, Corea, Vietnam, etc., se usaban porque no había otra, era lo último en la tecnología militar para poder defenderse y poder atacar, pero actualmente se usan principalmente para eso. Es una extensión del cuerpo, una extensión de la mano que nos lleva a hacer técnicas diferentes. Y bueno, como decía mi Sifu Gaspar, si logras dominar un arma larga o un arma que pueda defenderte, puedas atacar fácilmente, ¿cómo atacarás entonces con tus brazos solamente? O sea, viene siendo un complemento de la enseñanza. Aunque sí, no se descarta que en alguna ocasión se puede usar algún utensilio o se puede usar algo que tengamos cerca para defensa personal, utilizando los mismos parámetros que hemos aprendido con estas formas de estas armas antiguas. ¿Qué beneficios tangibles a corto o largo plazo para sus discípulos observa usted respecto a la enseñanza y posterior aprendizaje de la gran cantidad de armas del llamado Choi Li Fa del siglo XXI? Bueno, como decía anteriormente, los beneficios fundamentales que hace fortalecer el cuerpo, lo que logra es que el estudiante tenga un mayor equilibrio, que logre que las técnicas sean un poco más complejas, se logra también que el estudiante como tal tenga mayor fortalecimiento físico en sus brazos sobre todo, y aplicando las técnicas que ha aprendido anteriormente con manos vacías, ahora lo va a hacer con armas, que va a ser más difícil, va a ser más complicado. Para esto hay entrenamientos en conjunto donde un estudiante y otro estudiante tienen armas los dos y se enfrentan. También hay formas que tenemos en Choi Li Fa de un estudiante solo, o sea, sin armas, desarmado, contra otro con armas, que te enseña también lo que es la defensa personal en una situación real en la calle importante, un asalto o algo que vengan a agredirte, y tú puedes lograr aprender a defenderte de una persona que contenga armas. Ese entrenamiento también se hace y esto les ayuda mucho a los estudiantes. ¿Cuáles son las armas preferidas por usted y por sus estudiantes dentro de su estilo? ¿Por qué? A mí en lo particular, las armas que más me gustan son el abanico chino, y la otra arma que más me gusta es el sable chino. El abanico chino me gusta mucho porque es un arma pequeña, un arma que a priori no parece un arma, sino que es
algo que generalmente se usa para refrescarse, y sin embargo es un arma muy importante, que antiguamente no era así como la vemos hoy. Un abanico chino antes de combatir era metálico, tenía dentro cera endurecida, tenía las puntas afiladas, los bordes afilados, y era muy efectivo en combate. Sin embargo era pequeño, se podía llevar arriba, camuflajeaba muy bien porque simplemente era un abanico de refrescarse, y entonces no parecía un arma, y sin embargo era un arma muy peligrosa. Abierta se convertía en una sierra, cerrado el abanico se convertía en un cuchillo, y era muy fuerte, muy duro, podía contrarrestar ataques de un sable, de bastones, de etc. Y en el caso del sable chino, porque es un arma muy tradicional que se usó mucho en las guerras, y entonces como me gusta mucho mantener la cultura del antiguo Chol-Li-Fa y las guerras que utilizaron nuestro estilo para defenderse, para atacar en aquellos tiempos, es una de las armas que más uso, y por eso también, por tema cultural, también me encanta, además de que es muy bello para mí. Sí, vemos que tiene usted un sable, puede ser chino en su... Sí, esto que tengo acá es una réplica del sable chino. No está perfectamente logrado porque es una réplica criolla, ¿no? Pero bueno, es el que normalmente uso para entrenar, porque es pesado y entrena muy bien la muñeca. Y bueno, esta es una réplica de ese sable, aunque hay modelos un poco más largos y un poco más cortos, pero bueno, este es el sable chino. ¿Lo utilizan igualmente sus estudiantes? Sí, mis estudiantes utilizan las armas igual, y utilizan sable también. ¿Les es fácil conseguir las armas en la Cuba limitada de recursos generalmente hasta marciales? No, realmente no es fácil, no es fácil. A veces encontramos personas que hacen esto, que realmente sale muy caro acá en Cuba, y realmente hay muy pocas personas que lo hacen. Aquí en Cuba tenemos la dificultad que no podemos practicar con prácticamente ninguna arma. Tenemos muchas formas que nos han brindado, que nos han enseñado, han venido hermanos míos, alumnos de mi maestro, de mi Sifu Gaspar, han venido y nos han enseñado, pero no podemos hacerlas porque no tenemos el arma para ejecutarlas, para practicarlas, debido a, ¿sabe?, las dificultades que hay por la aduana, entrarlo por la aduana, y en avión no dejan traer este tipo de armas. Entonces vamos a ver por qué vía o por qué gestión podemos hacerlo. Muchas veces maestros han querido donarnos cosas y no encuentran cómo, el modo de poderlo entrar acá a Cuba. Por esa parte estamos muy limitados. ¿Qué tiempo usualmente se requiere para el aprendizaje básico y esencial sobre cada arma de su estilo de Kung Fu impartido por usted y otros instructores? Bueno, en el nivel, cuando ya llegas al nivel donde ya empiezas a dar las formas con armas, el tiempo establecido son 6 meses antes de un examen. Pero realmente esto a veces se alarga un poco más porque las formas de armas son bien difíciles, y quizás llegue hasta 1 año por cada arma. Si sumamos las 48 armas que tiene el Chol-Li-Fa, las 55 formas que tiene nuestro estilo, nuestro sistema, tardaría muchos años. Cierto que muchos practicantes no logran dominarlas todas, pero bueno, las básicas generalmente demoran ciertos años. Lo que les decía anteriormente de los 6 meses, se hace un examen en nuestra asociación cada 6 meses para cambiar de faja, para cambiar de nivel, y ir elevando, aprendiendo cosas nuevas y elevando el nivel. En el caso de las armas es exactamente igual. En 6 meses hay que aprender la forma, dominar el arma, combatir con el arma, hacer las aplicaciones con el arma, las aplicaciones técnicas, y en 6 meses tienes que estar ya listo. Es un poco apurado, un poco fuerte, pero se logra. Muchos alumnos míos lo han logrado, y bueno, yo en su momento también lo logré. ¿Cuál es el arma o grupo de armas más difíciles de aprender de su estilo de Kung Fu chino? Bueno, para mí el arma más difícil de aprender
se podría decir, o las armas más difíciles de aprender, para mí son las armas flexibles. Por ejemplo, hay un arma que es el bastón de 3 secciones o látigo de 3 secciones, que es, no sé, quizás lo hayan visto por ahí, son como 3 bastones muy pequeños unidos por una pequeña cadena. Esa arma es muy difícil de dominar, es muy difícil de practicar. Mi maestro Sifu Gaspar García era un experto en esa arma. Hay otra arma del Cholifá que es un arma muy antigua y es única en nuestro estilo, que es el tridente de los 9 dragones. Es un arma que fue creada por Champion, el creador, y es un arma que es como un tridente, pero tiene muchos aspectos diferentes, tiene muchos más arabescos, metales, es un poco más amplia. Y con esa arma Champion combatió, estuvo presente en conflictos y lograba desarmar rápidamente a sus adversarios. Esa arma es considerada una de las más difíciles también de utilizar en el Cholifá. Y luego otras flexibles como la cadena, el látigo, etc. Son esas armas que son flexibles, que tú lanzas los movimientos y a veces esa misma arma retrocede hacia ti, y si no dominas bien el movimiento, si no lo haces correctamente, terminas pegándote a ti mismo. Y por eso las considero que son de las más difíciles. Gracias. El aprendizaje de las armas del estilo se realiza y evalúa igualmente por un sistema de grados y de manera apartada al resto del programa del estilo de Kung Fu que usted practica y imparte. Bueno, no, apartada no. Realmente se enseña en conjunto con todo. En nuestro estilo Cholifá, a pesar de que tiene muchos aspectos diferentes dentro del mismo sistema, bueno, ya lo había dicho en la entrevista anterior, que nosotros tenemos muchas armas, tenemos también los muñecos de madera. Los muñecos de madera forman una parte importantísima como tal del nivel de enseñanza del Cholifá Kung Fu. Es importantísimo los muñecos de madera, porque nosotros tenemos 18 muñecos de madera que son heredados directamente del templo de Shaolin. Uno de los maestros de Choi Fook, el maestro de Chan Hyun, que le enseñó sus últimos conocimientos, era experto en los muñecos de madera y recibimos ese legado dentro del Cholifá. De hecho, actualmente en Shaolin no se aplica la cantidad de muñecos de madera que tenemos nosotros en Cholifá. Gracias a Dios, esos muñecos de madera que se practicaban antes se lograron conservar dentro de nuestra familia de Cholifá y actualmente están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que el Cholifá en sus niveles, en estos niveles que yo le explicaba en la entrevista pasada, que son niveles por fajas, esos niveles tienen todo en conjunto. O sea, dentro de cada nivel, cuando ya toque, por supuesto, tenemos las armas, tenemos los muñecos de madera, tenemos las formas de puño, que bueno, tienen golpes de puño, patadas, codos, rodillas, proyecciones de ribes, etcétera, un amplio número de técnicas de manos vacías. Y generalmente hay niveles donde se hace así, se hace, por ejemplo, una forma de manos, una de armas, algunas técnicas de combate, etcétera. Y entonces cada nivel tiene sus características, pero sí se hace todo junto, no se separa. En cuanto a los muñecos que usted estaba hablando del estilo como tal, o sea, instrumentos que ustedes utilizan para poder desarrollar su técnica, también las obtienen aquí en Cuba fácilmente, igual que su vestimenta del estilo como tal. Realmente no, o sea, los muñecos de madera también son un problema acá en Cuba. De hecho, nosotros teníamos solo 2 dentro de la asociación de nuestras escuelas en La Habana, y teníamos 2 muñecos de madera, uno en La Lisa que está ya en muy mal estado, y teníamos uno en Guanabo que sí quedó completamente destruido, y estamos ahora en pos a ver cómo logramos construir otro, porque es bien difícil conseguir los instrumentos para hacerlo. Si lo tuviéramos, nosotros mismos lo construíamos. Tenemos nuestro Sifu Gaspar, nos dio las medidas exactas, todas esas cosas, porque además de las artes marciales, él también nos enseñó otras cosas, ¿no? Y sabemos construir los muñecos. Lo que no tenemos es realmente la materia prima, las condiciones, y estamos en ello, pero es bien difícil, Cuéntenos, como Sifu y practicante del estilo, ¿qué se siente o qué específicamente siente usted al enseñar o manipular las armas del Cholifá en cada sección de práctica personal o grupal? Bueno, para mí, cuando yo estoy entrenando con un arma, es un honor. Me siento muy orgulloso de tener estas técnicas,
porque las cosas que estoy haciendo las hizo en su momento muchos chinos en las guerras. La hizo nuestro creador, el creador de nuestro sistema Cholifá, las hicieron sus hijos. Ha sido un entrenamiento de años de familia, y que a nosotros nos han legado y nos han regalado esta importante parte del Cholifá, que son las armas. Estas armas en su momento defendieron pueblos enteros. Estas armas sirvieron para muchas cosas que en su momento eran importantes, porque de ello dependía la vida de muchas personas. Y esto que estamos haciendo, estas formas son exactamente las mismas o muy parecidas de las que creó el creador de Cholifá, de lo que le enseñó su maestro, el monje Choifo. ¿Consideraría usted entonces la práctica actual de armas tradicionales de Cholifá como un tipo avanzado de meditación en movimiento en la actualidad mayormente? Bueno, realmente meditación como tal, nosotros tenemos otros sistemas de Qigong para ello, ¿no? En cuanto a las armas, normalmente nosotros las hacemos de una manera fuerte y a toda velocidad. O sea, no lo consideraría así como que sería meditación en movimiento. Sí, nuestro sistema de Rohan Qigong tiene muchas formas que sí se consideran como meditación en movimiento en este sentido. Porque las armas sí las hacemos a toda velocidad, con mucha potencia, como si realmente estuviéramos combatiendo en una batalla campal con ellas. Se llevan a cabo competiciones con armas tradicionales de su estilo de Kung Fu, como en el caso del Kendo japonés actualmente, por ejemplo. El Cholifá, nuestro sistema, tiene formas con armas. Y dentro de esas formas con armas hay formas de dos hombres. Las formas de dos hombres son como combates que ya están preestablecidos con un sistema técnico fijo, ¿no? Tiene sus parámetros. Y esos combates entre dos personas, generalmente cuando vamos a competencias de Taolu, que en chino mandarín Taolu son los cuenes, o sea, las formas que nosotros hacemos. Estas formas nosotros las podemos poner en competencia y podemos competir con ellas, porque hay formas en esa categoría de dos personas. Ahí sí nosotros competimos, pero son preestablecidas. Tengo entendido que el Kendo sí tiene un combate más libre, ¿no? Pero bueno, los combates de nosotros, que generalmente ya están creados desde la fecha del creador o un poco más para acá, porque también hay que decir que su hijo y su nieto prosiguieron el desarrollo de Cholifá. O sea, Changyol lo creó, pero su familia, su hijo y su nieto lo enriquecieron un poco más. O sea, añadieron algunas formas, añadieron algunas técnicas, y eso logró que el Cholifá sea tan amplio como es ahora, que posee 198 formas, cosa que sería una locura para cualquier artista marcial aprender las 198 formas debido al trabajo que lleva cada una de ellas. Pero bueno, la recopilación de estos maestros hicieron que el estilo del sistema sea tan extenso y tan largo, y entonces por ello tenemos formas de dos hombres con armas, tenemos unas cuantas. Según su experiencia y su conocimiento como Sifu, ¿fueron realmente las artes marciales chinas y el posterior sistema de armas tradicionales como las del Cholifá las que influyeron en el desarrollo y creación de sistemas de armas tradicionales como las encontradas en el Kobudo okinawense, el Kali de Filipinas y otras artes marciales afines, o fue definitivamente al revés? Bueno, de todo, o sea, en la cultura china en general, está reconocido por la misma cultura japonesa, que los japoneses, muchos viajaban a China y traían parte de la cultura china a Japón, porque los japoneses, por supuesto, esas islas tuvieron los habitantes después de los habitantes del gran continente chino. Esos habitantes muchas veces traían cosas de China o de otros países de Asia también, pero realmente las armas chinas está reconocido que fueron una de las primeras, porque mucho antes de que Japón comenzara sus guerras, sus conflictos, o quizás mucho también que no tenían la población suficiente como para que estas cosas ocurrieran, las armas chinas fueron llevadas y reformadas en Japón muchas veces.
Ahora sí, hay armas japonesas del Koguro, según tengo entendido, que no las tenemos nosotros en las artes marciales chinas. ¿Por qué? Porque ya sí después nació dentro de la isla, por ejemplo, de Okinawa, que fue donde más se desarrolló el karate, según tengo entendido. Se desarrollaron armas por los agricultores que hacían allí, y sus instrumentos de trabajo los utilizaban como armas para defenderse. Entonces, estas armas características de la agricultura, de quizás la cultura también, un poco la cultura japonesa, tienen sus características. Ya no todas se trajeron de China, hay que también decir eso. Pero sí, como dice, a mi entender, las armas chinas tuvieron una gran influencia en las armas japonesas. A pesar de que no se parecen mucho, porque ya le digo, las refinaron, las reformaron. Por ejemplo, los ninjas tenían sus características, que tenían que asaltar, tenían que robar, tenían misiones suicidas, misiones que eran misiones muy ocultas, y entonces no podrían tener, por ejemplo, un sable chino, porque sería visiblemente muy obvio, ¿no? Entonces ellos usaban un sable más corto, usaban muchas cosas de camuflaje y estas cosas que generalmente en China habían grupos, que esto no se sabe mucho, pero ya yo tengo conocimiento de que en China se hacía exactamente lo que hacían los ninjas de Japón. Lo que los ninjas de Japón se convirtieron mucho más famosos por las cosas que hacían, ¿no? Pero en China muchas sociedades secretas y muchos estilos hacían exactamente algo parecido a lo que hacen los ninjas. Lo que los ninjas lo refinaron de una forma tan especial y tan importante, que se hicieron famosos porque eran muy organizados, tenían un código moral, un código ético, realmente admirable lo que hicieron, ¿no? Pero bueno, realmente la influencia de las armas chinas en Japón es importante, aunque no imprescindible. Muchas armas, como le expliqué, las crearon los japoneses también. En su opinión, y para mejor comprensión de la audiencia marcial nacional e internacional, ¿por qué se usan o manipulan de manera visiblemente diferente o casi acrobáticas o coreográficas las armas tradicionales de artes marciales chinas, como en su estilo de Kung Fu, en comparación con el manejo menos coreográfico o menos relajado de otras artes marciales asiáticas y del llamado mundo occidental, por ejemplo? A ver, por ejemplo, ahí difiere un poco en el sentido de que las armas chinas como tal son armas que muchas veces no son flexibles y no son estilizadas. Por ejemplo, los martillos de Cholifa son dos martillos grandes que no hay forma de poner eso estilizado. O sea, son golpes fuertes, rápidos y que no tienen la fluidez que podría tener, por ejemplo, un abanico con un sable. En el caso de las artes marciales chinas hay una diferencia notable entre el Wushu moderno, que es el Kung Fu que se estandarizó después de la Revolución Cultural China, donde se unieron varios estilos y se hicieron formas preestablecidas, etc. No difiere muchísimo de lo que es el Kung Fu tradicional antiguo. El Kung Fu tradicional antiguo, como el Cholifa, como el Hunka, como el Wing Chun, son estilos que mantienen en su raíz el manejo de armas un poco más arcaico. O sea, se basa más en aplicar el arma a lo que es una pelea real. Se basa más en utilizar la dureza como tal de las armas, no tanto como el Wushu, que el Wushu sí, Wushu moderno me refiero, sí hace más estilizadas las técnicas de armas. ¿Por qué? Porque su objetivo es ese, las competencias, su mirada, estilizan la mirada, estilizan el cuerpo, la plasticidad de sus movimientos es mucho más bonita. Nosotros, los estilos tradicionales, aplicamos más las armas como si estuviéramos en aquellas grandes batallas de aquellos años. Nos acercamos un poco más a la rigidez del karate, por ejemplo, que ellos sí hacen las armas un poco más rígidos, emplean mucho más fuerza. Nosotros la fuerza del Cholifa tiene un sistema que es de fuerza relajada, o sea, nosotros la fuerza nace de la cadera
y los brazos prácticamente van colgados, o sea que realmente por eso es que se ve tan fluido, pero no basamos nuestra enseñanza de armas en hacer el movimiento de armas ni muy fluido bonito, ni tampoco tan recio, sino que buscamos ahí un equilibrio entre los dos. Nos acercamos un poco más a los estilos japoneses en cuanto a la utilización práctica de las armas, que en realidad que al wushu moderno, que es un estilo de kung fu que está hecho para competencia, para verse bonito. En el caso de las artes marciales tradicionales no es así, es mucho más recio. Históricamente hablando y de acuerdo también a su conocimiento marcial, ¿cuál arma tradicional fue más efectiva o letal en épocas pasadas entre la muy famosa espada china presente en el Choi Li Fa y el icónico sable japonés? Bien, el arma que más impresionó en las guerras chinas era el Guan Tao. El Guan Tao o Guan Do era un arma con un bastón largo que en una punta iba afilada y en la otra punta tenía como especie la punta de un sable, pero más ancho. Esto es conocido como alabarda en español. Este Guan Tao era un arma que se utilizaba para cortar las patas de los caballos. Las caballerías enteras eran mermadas con esta arma. Esta arma fue muy efectiva en aquellos años y esta arma se entrena hoy día en Choi Li Fa y en otros estilos de Kung Fu también. No era flexible, eso sí, hay que decir, no era tan flexible como estas armas que vemos hoy día que parecen papel en la punta. Aquellas armas eran duras, eran de un metal, eran forjadas a hierro, eran capaces de cortar huesos, cortar otras armas, eran armas muy, muy fuertes. Esta arma creo que era una de las más efectivas en las batallas, en las guerras y en cuanto a la pelea personal, era conocido por los chinos la peligrosidad del bastón. El bastón era muy importante y ya existía bastón corto, bastón largo, existían varios tipos de bastones. El bastón corto era muy utilizado para defenderse los chinos en las calles, en contra de los asaltos, en contra de los ataques de los bandidos, etc. En cuanto al sable japonés, bueno, como ya habíamos dicho, es reformado, es diferente y también lo utilizaron los samuráis, etc. Yo pienso que lo que es la efectividad del arma como tal está en el momento que lo utilices y contra qué lo utilices. Y si tienes buena técnica para utilizarlo, pues siempre va a ser muy, muy efectivo. Así que pienso que los dos en su momento fueron efectivos por igual. ¿Perdería el Choi Li Fa efectividad sin la instrucción de sus armas tradicionales actualmente, por ejemplo? Bueno, efectividad en cuanto a tener mayor capacidad técnica, yo pienso que perdería un % importante de su estilo. El sistema Choi Li Fa, sus armas son importantes por lo que ya había dicho anteriormente, porque refinan la técnica, porque fortalecen los brazos, porque logran que el alumno tenga un mayor bagaje técnico a la hora de defenderse. Las armas son importantes porque son la extensión del cuerpo y también pueden ayudarte a defenderte con cualquier objeto en caso de un peligro real. Entonces se le quitaría un poco de efectividad en ese sentido, ¿no? Aunque es tan amplio que quizás no se le notara tanto, pero uno como maestro sí lo notaría. Sí lo notaría porque le faltaría ahí un eslabón a esa cadena. ¿Cuál es entonces el secreto desde el punto de vista marcial que quizás aún se transmite a través de la enseñanza del manejo de armas tradicionales de su estilo, Choi Li Fa de Kung Fu de origen chino? Ya, el secreto me decía. Sí. Bien, el secreto en realidad no hay secreto. En las artes marciales muchas veces se secretiza mucho esto de las técnicas, etc. Es un legado cultural que ha llegado a nuestros tiempos, es una manifestación de aquellas grandes batallas que se vivieron en la antigüedad, y su manejo, sus técnicas, sus formas han llegado por suerte muy puras a nuestro estilo, con la familia Chan, mi maestro, que ha mantenido la tradición de enseñarnos tal y cual él aprendió.
Y esto hace que no haya secreto ninguno, porque nosotros transmitimos eso mismo que nos enseñó nuestro maestro a nuestros alumnos, sin esconder nada, sin nada. Yo pienso que lo principal está en aprender, en entrenarse, en utilizar esto para la salud, y utilizar esto para entrenarse y sentirse bien físicamente, sobre todo, ¿no? Aunque hagamos cosas que realmente serían peligrosas si la utilizáramos, pero tratamos la manera de nunca utilizarlo, sino utilizar esto para eso, para nuestra mejoría y nuestro desarrollo personal. En pocas palabras, ¿cómo describiría usted entonces la labor realizada respecto a la enseñanza de armas tradicionales de su estilo de Kung Fu, no solamente en su escuela local, aquí en la comunidad de Alamar, sino igualmente por su Asociación Cubana Oficial de Choi Li Fa en su nación hasta la fecha? Bueno, realmente la labor internacionalmente de las enseñanzas... Nacionalmente, en cuanto a la labor nacional me refiero de la asociación suya aquí en Cuba. Ya, internacionalmente le decía, la labor de las armas ha logrado mucho más que lo que hemos logrado nosotros aquí en Cuba. Porque ¿qué pasa? Aquí en Cuba nosotros tenemos esta limitante de que le hablaba anteriormente en otra pregunta que me hacía, de no tener el instrumento. Entonces hemos logrado poco a poco ir entrenando algunas armas en lo posible con pedazos de bastones, pedazos de palo. A veces cogemos, la gente a veces se ríe un poco porque a veces nos va entrenando con la parte de atrás de una escoba y instrumentos así que es lo que sustituimos. Si vamos a hacer una forma de esta misma, de cuantado, de alabarda, tenemos que coger la parte de atrás del palo de una escoba y entrenarla y hacernos la idea que en la punta está el instrumento metálico, y utilizar las mismas técnicas así, entrenarlas, pero realmente no tenemos de otra, no hay más. Sable, por ejemplo, en mi escuela, este sable que yo me hice de él hace algunos años, es el único que tenemos. Entonces para mis alumnos yo tengo que enseñarles, después dárselo, y que normalmente tradicionalmente se sigue una tradición de que el arma del maestro solo la usa él, y aquí realmente no podemos muchas veces respetar ninguna de las tradiciones porque no tenemos el instrumento como tal, y entonces bueno, a los alumnos hay que enseñarles, hay que transmitir el camino y hay que hacerlo de alguna manera. Y entonces eso es lo que pasa. Nuestra enseñanza aquí la hemos hecho, ¿no? O sea, la enseñanza de las armas la hemos hecho, y como tal tratamos de mantener el camino y la enseñanza de las armas según le toque a cada alumno en su momento, pero el instrumento como tal no lo tenemos, y a veces tenemos que improvisar muchísimo por eso, realmente. Pero bueno, sí enseñamos las formas y las estamos ejecutando. Quizás algún día, mediante de alguna manera, podamos tener esas armas y podamos ya que los muchachos y los adultos y a quien le toque pueda entrenar con las armas reales que debería ser. Mientras tanto vamos aprendiendo las formas que ya las tenemos y bueno, las entrenamos y nos sentimos bien y perfecto. Gracias. ¿Cómo visualiza usted como Sifu profesional la labor realizada por Sifus o instructores cubanos de Choi Li Fa con respecto a la enseñanza del manejo y uso de las armas tradicionales de su estilo de Kung Fu, especialmente si fueron o aún son miembros o representantes de la llamada Asociación Cubana de Choi Li Fa, pero en el exterior, en el mundo, brindando su labor actualmente? Bueno, en otros países, como le decía anteriormente, la labor del entrenamiento con armas es bien extenso, ¿no? Las condiciones que tienen en otros países pueden obtener armas de manera más fácil, y gracias a ellos el Choi Li Fa mantiene su tradición de las muchísimas armas que contiene. Igual que, como le decía anteriormente, los muñecos de madera, que son muy esenciales en la práctica de nuestro estilo, que tienen 18 muñecos de madera, y hay muchas escuelas que tienen los 18 muñecos de madera, que son muy diferentes unos a otros. Y allá afuera sí se está haciendo internacionalmente un trabajo muy importante con las armas del Kung Fu Choi Li Fa, y es importante que se mantenga así. Ojalá algún día en Cuba podamos tener ese mismo trabajo. Tenemos las ganas y el ímpetu, solo nos falta la materia prima, como decimos.
¿El Chun-Li Fa es actualmente un estilo con un amplio sistema de armas tradicionales aún marcial o ya mayormente un arte marcial estético y comercial? Bueno, el Chun-Li Fa es un arte marcial estético de por sí en sus movimientos porque utiliza movimientos muy amplios. ¿Qué pasa? En los estilos, cuando tú utilizas movimientos amplios, realmente se ven vistosos. Pero nuestro objetivo fundamental es estrictamente marcial. Realmente no buscamos belleza en los movimientos. La belleza en esos movimientos sale sola. O sea, son movimientos que ya vienen con esos parámetros que se ven bonitos cuando uno los hace bien correctamente, ¿no? Pero lo que buscamos es la marcialidad del estilo. De hecho, el Chun-Li Fa es un estilo donde todos los maestros, o sea, mi maestro, los maestros anteriores, buscan eso, buscan que se sienta real la pelea, que prepararnos físicamente para una pelea real, aunque nunca ocurra. Ese es el objetivo y la verdadera pelea que se gana es esa, que nunca en la vida tengamos que usar eso para defendernos ni para atacar a nadie, para defender a otras personas. Entonces es estrictamente marcial, aunque ya le digo, nuestros movimientos de por sí solos a veces se convierten un poco en movimientos estéticos y bonitos, ¿no? ¿Cuál es su mensaje para los sifus de su estilo de Kung Fu de la Asociación Cubana de Chun-Li Fa a nivel nacional e internacional y maestros de armas de artes marciales afines ya en el presente? Bueno, los maestros que continúen el legado de las armas, que continúen entrenando las armas, que entrenen a sus muchachos, a sus adultos, a los niños que estén preparados para ello, en las armas que puedan dominar, que se mantenga ese legado a la cultura del Chun-Li Fa Kung Fu, que es muy importante. Es muy importante que eso es parte fundamental del sistema, del estilo. Y además de las manos vacías y los muñecos y todos los sistemas de Luhan y Qigong que tenemos, pues nada, que se mantengan con esas armas, que trabajen bien y que lo hagan como sus maestros se lo enseñaron. O sea, ese es su mensaje para los sifus, ¿no? Para los sifus, que mantengan eso. Otra pregunta, y la última. ¿Cuál es su consejo como sifu o instructor profesional de Chun-Li Fa de su comunidad marcial con respecto al aprendizaje de armas para cada principiante, dando sus primeros pasos hacia su estilo de Kung Fu, no solo a nivel nacional en su escuela y otras en Cuba, sino a nivel foráneo o internacional? Bueno, aquellos que comienzan este lindo camino, mi mensaje es que entrenen bien todos los aspectos del Kung Fu, no solo las armas, sino que entrenen bien todo, porque esto les va a dar mayor desarrollo personal, porque todas estas técnicas que van a hacer lo mismo con armas que sin ellas, le van a dar una mayor fortaleza física y le van a mejorar su mentalidad, la habilidad a la hora de pensar y tomar decisiones, les va a potenciar la memoria. O sea, tiene muchísimos beneficios que ahora mismo se me quedarían cortos, tantos beneficios que tenemos no solo en el Chun-Li Fa Kung Fu, en general las artes marciales. Yo invito a los que les gusten las artes marciales y les falta por dar ese pasito de comenzar en alguna de ellas, que la comiencen. Porque las artes marciales te dan todo aquello que una persona necesita realmente. Y pues nada, pues mi estilo Chun-Li Fa es un estilo bonito, es un estilo muy efectivo, muy marcial, y que es un camino muy lindo también. Pero los invito, si no les gusta a uno u otro, pero siempre les invito a que les gusten las artes marciales, que den el paso, que comiencen, que no se van a arrepentir. Ese entrenamiento les va a servir para la vida. Do you speak English? A little. Okay. What is your message for the Chun-Li Fa lovers in the world? My only message is welcome to Chun-Li Fa schools and association in Cuba. Well, thank you very much, Sifu. Yeah, you're welcome. Muchas gracias por sus palabras ahora en español para los amantes de las artes marciales y de su estilo de Kung Fu, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que en estos instantes están observando esta entrevista y oyendo sus palabras. Muchas gracias a usted por la entrevista.
全憑身着力。哇！軍來須用眼精神，英軍飛騰龍擺尾，紅拳放出虎望頭。Sigue repitiendo, vamos, sigue repitiendo. Como se te olvida, llega a la casa y se te pone la mano. Es importante que debes concentrarte en este parte del nivel, porque es la parte que tienes que hacer, la forma. Y ahí
Fa